que nuestro pensamiento o nuestro cerebro, por así decirlo, tiene 12 esferas de pensamientos. Y este sábado voy a continuar con ese estudio porque es necesario este estudio para poder lograr hacer la transición que estamos llevando a cabo. Veo que si no tenemos claro los cambios que tenemos que hacer en nuestra mente, en nuestra mentalidad, vamos a tener problemas haciendo la transición. Y eso es lo que hemos estado experimentando y hemos estado sufriendo, que muchos hermanos pues se les hace bien duro el cambio. Y yo quiero que usted entienda que lo mismo le sucedió al pueblo de Israel, o al pueblo judío le sucedió exactamente lo mismo. Ellos no podían entender el cambio que Yeshua HaMashiach traía para toda la nación, inclusive para Judá, ¿verdad? Para los judíos, para los fariseos, para los escribas, porque venía un cambio de mentalidad, y esto lo vamos a estudiar, y vemos que ellos pelearon ese cambio, discutieron ese cambio, se fueron en contra de ese cambio al punto de que terminaron pues matando, crucificando a Yeshua HaMashiach. Eso ocurrió. Así que nos vamos a poner de pie para orar, cosa de que el Señor pueda renovar nuestra mente, el Ruach de Dios pueda renovarnos. Van a estar orando por diferentes hermanos que usted conoce, que son de esta congregación, y en estos últimos días, por las fiestas de Navidad, se están ausentando fuertemente. Y esto tiene que ver porque ellos todavía tienen problemas en esa transición, en este cambio de mentalidad. Así que mientras nosotros vamos cogiendo esta preparación, estos estudios, nosotros, si a usted le viene a la mente algún hermano, por favor, ore por ellos, ¿está bien? Ore por ellos para que el Ruach se les manifieste y ellos puedan poner en orden su pensamiento y anhelar y desear el cambio. Efesios capítulo 4 del 17 al 18. Y antes de comenzar a leer, vamos a orar. Padre, bendito eres tú, eterno Adonai, Abba Kadosh, Rey del universo, amo de nuestras vidas, amo de nuestro presente y de nuestro futuro. Queremos en estos mismos instantes darte las gracias por tu palabra, por tu presencia, por la administración de tu Ruach HaKodesh y por el anhelo que hay en tu corazón de llevarnos a niveles superiores en la comprensión de tu palabra, a niveles superiores de espiritualidad, a niveles superiores de relación íntima contigo. Te damos las gracias porque no nos quieres dejar estancados ni dando vueltas en el desierto, aprendiendo lo mismo y escuchando lo mismo una y otra vez. Te pedimos que tu Ruach HaKodesh nos empuje, que tu Ruach HaKodesh nos lleve a estos niveles superiores de entendimiento y comprensión de tu profecía, de los planes que tienes con cada uno de nosotros y con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Te damos las gracias. Permite, Señor, que tu Ruach HaKodesh se mueva en medio nuestro y a través de la predicación, de la administración, Señor, haya nuevo nacimiento, haya una mente renovada, haya una mente restaurada, y que tú puedas, Señor, formar a Israel, al Israel que tú has venido a rescatar, a buscar, a librar, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y el pueblo del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermano.
las 12 esferas del pensamiento. Voy a estar explicando. Yo voy a pedirle que me ponga la pizarra, porque necesitaba esa pizarra, por eso la traigo. Por favor, y me consiguen el lápiz. Bien, vamos a ir mientras ellos lo van poniendo. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18. Y leemos así: esto pues digo y requiero en Yeshua, que ya no vivas como los gentiles, que se dejan llevar por su mente vacía. Versículo 18: enfocados en las tinieblas y excluidos de la vida de Elohim por su ignorancia y por la dureza de su corazón. Y dijimos y explicamos el sábado pasado que la palabra corazón en el idioma hebreo quiere decir mente. ¿Ok? Ahora deseo que vayamos a Efesios capítulo 4, ahí mismo donde estamos, el versículo 22 y 23, donde dice: en cuanto a vuestra manera de vivir anterior, despojaos del viejo hombre que se corrompe dejándose seducir por deseos rastreros. Y estoy usando la versión de la Biblia católica, por eso es que dice de esta manera: y renovaos vuestra mente espiritual, o sea, vuestra mente interna. Perdón, me están haciendo señas. El marcador está ahí. Sí, está bien, pero todavía no voy a usarlo. Ok, gracias. Ok, bien. Vemos aquí claramente que la Escritura nos está haciendo un llamado a lograr un cambio en nuestra manera de pensar. Que ya no podemos seguir pensando como los gentiles. Y yo quiero en estos momentos mencionar un punto importante, debido a que nosotros somos una congregación que está saliendo de la manera de pensar que se nos enseñó en el cristianismo tradicional. Y tenemos que definitivamente proponernos en nuestro corazón, en nuestra mente, el anhelo de hacer los cambios necesarios, porque es para nuestro beneficio, para nuestra espiritualidad y nuestra mayor relación con el Señor. ¿Cuántos entienden hasta ahí? Entonces, a nosotros hasta cierto punto se nos mantenía pensando como los gentiles piensan. Y la palabra gentil está muy ligado a la idolatría y a tener unos conceptos espirituales equivocados. Así que esta manera de pensar nos estancó en unas actitudes, en una manera de pensar y en unos patrones de conducta que han venido llevándonos a un decaimiento en la relación que tenemos con Dios. Por eso es que en estos tiempos usted se está enterando de tantos cristianos que está pasando por tremendas crisis espirituales. Y lo menos que ellos tienen son los frutos del Espíritu, y lo menos que estamos viendo en ellos es una verdadera relación con Dios. ¿Cuánto entienden hasta ahí? Es importante esto, porque cuando el cristianismo se estancó, vino un decaimiento en la manera de los hermanos comportarse. Se estancaron espiritualmente, y los creyentes, los cristianos de la iglesia tradicional, están ahora mismo
en una decadencia de relación con Dios. Y es por eso que el Espíritu Santo de Dios para estos tiempos se está moviendo en dar una revelación de quiénes somos realmente nosotros, y sabemos que lo que Dios está ministrando es que nosotros somos el Israel, las ovejas perdidas de Israel, que el Señor ahora está buscando y dando revelación de nuestra verdadera identidad espiritual, para comenzar nuevamente a vivir conforme a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, preceptos de Dios y estatutos de Dios. ¿Cuántos entienden hasta ahí la explicación que voy llevando? Esto es importantísimo, aunque no lo parece, lo es, porque estamos batallando ahora mismo. La congregación está batallando tremendamente entre lo que aprendió y lo que está aprendiendo ahora. Ok. Entonces en Efesios capítulo 4 versículo 23 dice: renovaos vuestra mente espiritual. Renovaos vuestra mente espiritual. Lo cual quiere decir que podemos renovar nuestra manera de pensar. Bien. Jeremías capítulo 4 versículo 14. Presten atención, porque si no presta atención no va a poder entrar a lo que voy a ir enseñando. Jeremías 4 versículo 14. Estoy usando la Biblia católica porque es bastante pura. Y voy a parafrasear también ciertas partes de este versículo bíblico. Limpia. Ahora, oiga bien. Limpia. Prestemos atención a la palabra limpia. Limpia de malicia tu corazón. Y dijimos el sábado pasado que en el hebreo la palabra corazón es kiliá y se refiere a la mente. Por lo tanto, este verso dice: limpia de malicia lo que destruye tu vida. Porque la palabra malicia en el idioma hebreo es roá. Y voy a escribirlo R-O-A. R-O-A con acento. Esa palabra quiere decir lo que destruye. En otras palabras, la palabra malicia es roá. Roá es lo mismo que malicia. Y el Señor está diciendo en Jeremías, nos está diciendo, Jeremías 4:14, limpia de malicia tu corazón. En otras palabras, limpia tu corazón de lo que está destruyendo tu mente. Interesante, ¿verdad? Y luego dice el Señor: lo que destruye tu mente, destruye tu vida, y a la misma vez que destruye tu vida, evita tu salvación. Ahora yo voy a leer la manera en que lo pude parafrasear para que cobre sentido en nuestra mente. Limpia de malicia tu corazón, tu mente, para que puedas salvarte. ¿Hasta cuándo persistirás en tus pensamientos torcidos? Y aprendimos el sábado pasado que los pensamientos torcidos son los pensamientos ¿qué? Tóxicos.
Da un aplauso al Señor. ¡Wow! Pensamientos tóxicos. ¿Ok? Esto es importante. Así que lo que el Señor aquí nos está diciendo es que limpiemos nuestra mente de pensamientos tóxicos. Y el sábado explicaba que existen 12 esferas de pensamientos tóxicos venenosos en nuestra mente. Y que estas esferas de pensamientos se les llama la ganga de los 12. ¿Se acuerdan? Y yo les puse los G12. Ok. Y estos G12 o esta ganga de los 12 son pensamientos tóxicos, emociones tóxicas. ¿Cuántos se acuerdan de algo más? Relaciones tóxicas. ¿Qué más? Fe tóxica. Y créanme que hay fe tóxica. ¿Qué más? Amor tóxicos. Relaciones de amistades tóxicas. ¿Okay? Agendas tóxicas. Calendarios tóxicos. Salud tóxica. ¡Wow! Está tremendo. Pero todo eso, ¿en dónde se encuentra? ¿Y son cuántos? 12. Estos son los causantes del estrés. Y el estrés causa ¿qué cosa? Estuvimos hablando. Dañan tu cuerpo, dañan la mente, dañan tu memoria, afectan el sistema inmunológico del cuerpo, dañan el corazón y el sistema digestivo. ¡Wow! Tome nota porque esto es importante. Y los científicos descubrieron, por medio de estudios profundos de la mente, ellos descubrieron que los pensamientos producen en nosotros impulsos eléctricos. O sea, los pensamientos nuestros producen en nuestro cerebro, ¿qué cosa? Un impulso eléctrico. O sea, usted piensa algo, inmediatamente el cerebro suyo hace pss, pss, envía una electricidad, un impulso. Y esos impulsos eléctricos producen una sustancia química que, dependiendo del impulso, la sustancia química puede ser tóxica o benigna. O sea, que si el pensamiento es bueno, la sustancia química que sale del impulso eléctrico es una sustancia buena. Pero si el pensamiento es malo, luego que se da el impulso eléctrico, entonces la sustancia química que sale es tóxico. Y por eso se le llama pensamiento tóxico. Así que si el pensamiento es bueno, produce una sustancia benigna y favorable para nuestro cuerpo. Pero si el pensamiento es malo, producirá una sustancia tóxica y dañina que te va a enfermar. Eventualmente se enferma tu cuerpo. ¿Cuánto está claro hasta ahí en lo que voy a enseñar? ¿Alguien me entiende algo? ¿Todo entiende? ¿Todo entiende? Ahora podemos entender por qué el Señor dice: limpia tu mente de malicia. Cuando nosotros estudiamos a nivel de ciencia, por así decirlo, los efectos de los pensamientos malos y de un corazón malo, es lo mismo,
Vamos a entender entonces que cuando Dios hablaba de pecado, estaba hablando de unos pensamientos y unas actitudes que más bien nos hacen daño ¿a quiénes? A nosotros mismos. ¿Podía el Señor en aquel entonces traer este tipo de explicación al pueblo? ¿Por qué no? Porque la ciencia no estaba tan adelantada como para que ellos pudieran entender de lo que el Señor estaba hablando. Por lo tanto, el Señor puso mandamientos, estatutos y preceptos para cuidar al pueblo y que el pueblo fuera un pueblo sano en su mente, en sus emociones y en sus actitudes, y de esa manera iba a ser un pueblo saludable y feliz. ¿Cuántos aplauden al Señor? ¡Aleluya! Bien, estas sustancias químicas o estas toxinas que producen los pensamientos malos crean o fabrican las neuronas del cerebro. ¡Wow! Voy a repetir eso porque esto está interesante. Usted sabe que las neuronas no son las neuronas lo que lo hacen a usted más inteligente. Claro que sí. Muchas veces jugando yo he dicho, tal persona tiene 2 neuronas y una de vacaciones. Porque nuestro cerebro se desarrolla al punto de que llegamos a tener muchas neuronas. Y eso es lo que hace que seamos más inteligentes. La capacidad de neuronas bien formadas, claro está, nos dan inteligencia. Así que estas sustancias químicas crean o fabrican o construyen las neuronas del cerebro. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y vamos a notar lo que el Señor dice en su palabra, que lo vamos a entender mucho mejor ahora que antes de tener conocimiento de la ciencia de la mente, la ciencia del pensamiento. ¿Todos van entendiendo hasta ahora? Proverbios 1:7 dice, un hermano que lo lea, pásenme el micrófono por ahí para que lo vayan leyendo. El principio de la sabiduría es el temor, el respeto reverente a Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría. Capítulo 2 de Proverbios, versículo 6. ¿Quién lee? 2:6. ¿Alguien que lea? 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aleluya. ¿Y la inteligencia se encuentra dónde? En la mente. Ahora, bien, por medio de la palabra estudiada y por medio de la palabra que Dios nos ha dado, por medio de sus estatutos, preceptos, mandamientos, fiestas, Shabbat, ¿okay? El Señor nos llena de sabiduría, nos llena de conocimiento y nos da inteligencia. Pues claro que sí. Ahora bien, estas sustancias químicas, voy a repetir, producen emociones tóxicas. Y las emociones tóxicas producen actitudes negativas o tóxicas. Y estas a su vez producen las enfermedades de nuestro cuerpo. Y yo quiero que vayamos y hagamos una ecuación del pensamiento. Vamos a ver cómo hago aquí. Porque es que esto está
Ok. Pensamiento. Pensamiento. ¿Qué hace? El pensamiento. Ajá. El pensamiento produce sustancia química. O tóxica, ¿verdad? ¿Alguien me dijo algo? Puede ser no tóxica también. Ah, Hay ¿cómo? pensamientos buenos también. ¿Cómo? Hay pensamientos buenos también que no son tóxicos. Bueno. Bueno. Ah, sí, pero nos estamos llevando ahora en lo que el Señor está enfatizando. Y lo que el Señor enfatiza mucho en la Biblia es que nosotros mantengamos nuestra mente limpia, porque tendemos a lo malo y no lo bueno. O sea, ese es el problema de nosotros, los seres humanos. A nosotros los seres humanos se nos hace más fácil pensar mal que pensar bien. Entonces vemos que todas las instrucciones de Dios es para obligarnos a pensar bien. Así que pensamos y se produce la sustancia química tóxica. Después, esa sustancia tóxica da como consecuencia arbolitos silvestres, que son las neuronas. Neuronas. Y las neuronas son los arbolitos silvestres. ¿Que se forman dónde? En el cerebro. ¿Dentro de qué? De las neuronas. ¿Ok? Y esos arbolitos silvestres producen emociones. Y esas emociones, ¿qué producen? Actitudes negativas, actitudes tóxicas. Wow. Si son buenas, como decía Juan Carlos, entonces se logra una mente sana. Esto da por resultado una mente tóxica. Y la mentalidad tóxica da como resultado enfermedades. Wow. Bien. Voy a ir de corrido ahora para que podamos sacarlo. El pensamiento de nosotros produce una electricidad. La electricidad produce una sustancia tóxica. Si el pensamiento es malo, claro está, queda sobreentendido. Pensamiento produce electricidad. La electricidad, una sustancia química. La sustancia química producen arbolitos silvestres. Los arbolitos silvestres causan emociones negativas. Las actitudes negativas, ¿ok?, producen una mente enferma, un cuerpo enfermo, y eso nos roba años de vida. Yo quiero que por favor, si me reparten esto porque es importante. Ahí te va a ver y va a leer.
Gracias. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahora? Ok. Voy a hacer una pregunta, porque todo esto que estamos aprendiendo es una preparación para que podamos llevar a cabo la transición de manera saludable. Y voy a hacer unas preguntas tan pronto Iván termine de repartir los papeles. Ahí usted va a ver la fotografía, porque es increíble que el cerebro toma fotografías de sus pensamientos. O sea, la ciencia de la mente, la ciencia del pensamiento, ha descubierto que el cerebro toma fotografías de su pensamiento. Y esas fotografías las está viendo usted ahora mismo en esas páginas, y vemos que son árboles. Y eso tiene que traernos a la mente que el Señor a nosotros nos enseña que el árbol que no da buen fruto será cortado. Quiere decir que Yeshua sabía, claro está, pero él no podía enseñarle a aquella gente: mire, existe unos arbolitos dentro del cerebro suyo. Primero, que ellos no iban a entender lo que era un cerebro. Menísimo iban a entender lo que era una fotografía. Menísimo iban a entender lo que son sustancias tóxicas. Por lo tanto, el Señor viene y extiende la Torá y pone sus mandamientos, estatutos y preceptos, y se los da al pueblo para poder lograr que el pueblo de Él fuera un pueblo sano y superior al resto de los pueblos. ¿Cuántos aplauden al Señor? ¡Aleluya! Ok. ¿Quiénes pueden decirme algún pensamiento tóxico o venenoso? Vamos a empezar a definir lo que es un pensamiento tóxico, porque es importante para luego librarnos de los pensamientos tóxicos, para ser nosotros libres y tener una mente sana y unas emociones sanas, y no estemos peleando la transición, sino que podamos ver a Dios en esta transición, porque nos vamos a enfermar si no entendemos. Un pensamiento anticipado. Un pensamiento anticipado. Ajá. Entonces, ¿cuántos pueden decirme de los pensamientos tóxicos? ¿Cómo? No, el rencor es una emoción. El miedo. No, el miedo es una emoción. Cuando alguien le dice a uno que no puede hacer algo. Eso mismo. Ahí viene un pensamiento. Otro pensamiento. Él dijo: cuando alguien te dice, tú no vas a lograr nada en la vida, ahí te metieron el pensamiento. Tú no vas a prosperar, ahí te metieron el pensamiento a tu cerebro. Cuando alguien te rechaza, lo que tú estás haciendo no es lo correcto. cuando alguien te dice lo que tú estás haciendo no es lo correcto, es un pensamiento. ¿Qué más? No eres bueno para nada. Eres un bueno para nada. ¿Qué más? La duda. La duda es un sentimiento. Cuando alguien le Es dice, un producto del pensamiento, la duda. como una ofensa, pastora, cuando alguien le dice, usted es bruto. Exactamente, usted es bruto. ¿Eh? Usted es fea. Usted no gusta. Usted cae mal. A nosotros no nos cae bien usted. ¿Qué más? Otro pensamiento, vamos a decir, porque esos son pensamientos
¿Qué más? Dios no me ama. Es un pensamiento negativo, tóxico. Puede ser la laxivia. La laxivia es el producto de un pensamiento. Por eso que el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vamos a estar guardando nuestros pensamientos porque lo que nosotros pensamos, eso es lo que somos, dice Dios. Dice la Biblia eso. Tal es el hombre. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el hombre. Así que todo tiene que ver con nuestro pensamiento. Y es nuestro pensamiento entonces que hace que nosotros tengamos malos sentimientos. ¿Quién más? Yo voy a decir unas cosas aquí. Soy un fracasado. Mi vida es miserable. Nunca voy a ser feliz. No sirvo para nada. Nunca lograré mi sueño. Nunca llegaré a tener una relación bonita y estable con nadie. Dios no me ama. De nada sirve servir a Dios. Me voy a vengar. Nunca voy a perdonar a tal persona. Yo odio a fulano, lo aborrezco. No lo voy a perdonar. Voy a robarle tal cosa a tal persona. Eso es un pensamiento. ¿Ok? Voy a serle infiel a mi esposa. Mi esposa dejó de gustarme. Ya no me interesa mi esposa. Ahí me gusta. Y eso va soltando en la mente. ¿Va soltando qué? Una electricidad. Los pensamientos producen una electricidad adentro. La electricidad produce una sustancia. La sustancia produce una emoción. Y la emoción produce una actitud. Así es que funciona. Y está en la Biblia, así mismo como ya se lo explico, usando otras palabras. Voy a serle fiel a mi esposo. Ya no me gusta mi esposo. Me voy a divorciar de él. Tengo deseos de ver pornografía. Tengo deseo de provocar a tal hermano o a tal hermana. Esos son pensamientos tóxicos. ¿Son pensamientos buenos? No, son pensamientos negativos. Todos estos pensamientos tóxicos producen los arbolitos silvestres. Se los estoy enseñando ahí en la fotografía. Que a la larga crecerán, se multiplicarán porque ellos se procrean rápidamente. Nuestra mente es el campo, es el terreno para que esos arbolitos surjan. Así que los arbolitos silvestres que a la larga crecerán, se multiplicarán y se fortalecerán, se pondrán gorditos, grandes y fuertes. ¿Okay? Si no los cortamos, si no los arrancamos, si no limpiamos el cerebro de ellos, nos causarán ¿qué cosa? Ok, vamos a los daños físicos. Vienen daños físicos. Vienen daños mentales. ¿Usted no ha visto gente descontrolada? ¿Usted nunca ha estado con una persona que habla y no para de hablar? Esa gente compulsiva que usted dice, no, yo no la llamo por teléfono ni loco. ¿Ah? Mejor le mando un texto y que me conteste. Y los textos son kilométricos. ¿Ah? Están deprimidos siempre. ¿Cómo es? Están deprimidos. Están deprimidos. La gente se deprime con esos pensamientos.
Vienen daños espirituales, daños físicos porque nos enfermamos, daños mentales porque nos desajustamos las emociones, nos ponemos deprimidos, nos volvemos bipolares, nos volvemos raros. Usted nunca ha visto gente rara que hacen cosas raras. Mire, hoy yo me enteré de algo triste. Una persona bien conocida en el pueblo de Dios, bien conocida en el pueblo de Dios, creo que de ¿cómo se llama este cuerpo que hay de ayuda? La Salvation, de Salvation Army. El esposo la suicidó, la mató. El esposo le quitó la vida. Esta mañana temprano. Y mató a su hijo. Una persona activa en la iglesia. Activa en la iglesia ella. Con sus hijos en la iglesia ella. En la iglesia tradicional. Porque ahora mismo hay una crisis terrible en la iglesia. Es como si el Señor hubiera apagado su Espíritu Santo en la iglesia y está separando lo que Él quiere santificar, como en el caso de nosotros. Y es triste que la mayoría de los cristianos están rehusando esta transformación. Buscan 500 excusas. Eso está raro, eso es una falsa doctrina, eso no va para ningún sitio, la sierva se volvió loca. Pero qué casualidad que yo no soy la única que esté en esto. Los pastores verdaderos, con llamamientos verdaderos, están en esta transición. Porque no somos los pastores verdaderos que estamos haciendo esto, es Dios quien está haciendo esto. Es Dios. Entonces, mató a la esposa, mató a un hijo y la niñita se salvó porque estaba de visita en casa de una amiguita. Creyentes. Pero el esposo tomaba mucho, peleaba mucho en la casa. Era un poco agresivo, un poco, no mucho. Y a ella le decían, yo no sé cómo tú continúas con ese varón. No, porque todo el mundo me dice y el pastor me dice que él puede cambiar, que él puede dejar el alcohol, que yo espere, que la mujer pues debe de esperar y no dejar a su esposo, porque Dios puede hacer el milagro. Y el milagro fue que ella perdió la vida conmigo. Entonces, las relaciones tóxicas con gente tóxica, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, y cuando Dios nos dice retírate, tenemos que retirarnos. Duele perder un esposo, duele perder una relación, pero es preferible. Entonces, si nosotros tenemos un matrimonio creyente, nosotros tenemos que trabajar, o sea, el esposo tiene que trabajar en su mente para cambiar sus actitudes. Usted no puede hacer que usted siga siendo el mismo. No puede seguir siendo peleón, gritón. ¿Me está diciendo qué oí por ahí? No lo puede abandonar a usted, ¿verdad? Usted no lo puede abandonar a él tampoco lo puede abandonar. O sea, tiene que haber una decisión de crear un matrimonio saludable, pero para lograr eso yo tengo que tener una mente saludable. Tengo que ser obediente a lo que Dios dice. Porque como único yo voy a adquirir sabiduría, inteligencia, es
obedeciendo la palabra del Señor. Amén. Y el Señor dice que nos libremos de los pensamientos tóxicos que hay dentro de nuestra mente. Yo voy a ir más adelante a decir algo que me interesa, que está increíble. Daños mentales porque nos desajustan las emociones y nos deprimimos, nos volvemos bipolares, perdemos la esperanza por la vida. Vienen daños espirituales porque producimos frutos de maldad y nos excluimos del reino. Deuteronomio, vamos para allá, capítulo 30, versículo 19. Mire lo que Dios dice. Mire qué tremendo ese arbolito. Ese arbolito está tremendo. No hay foco de electricidad y me voy. Y mira la electricidad aquí. ¿Ah? Mire. Y esto no es mentira. Estos son los estudios que han hecho los científicos de la mente de nosotros, de los pensamientos de nosotros. Esta es una neurona. Pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, dice Dios. Te pongo delante, vida o muerte. Está clarito el Señor. Obedece mi palabra, vas a tener vida. Decides llevar tu vida de acuerdo a la maraña de tus pensamientos, viene muerte. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Maldición quiere decir que te va a ir mal. ¿Qué? Escoge vida para que vivas tú y tus hijos, amando a Yahweh tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él. Piensa que de ello depende tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Yahweh dio a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esos son nuestros padres. Dan un aplauso al Señor. Por lo tanto, podemos concluir que todos los mandamientos de Yahweh tienen el propósito de evitar que nuestro cerebro se llene de pensamientos tóxicos o de arbolitos silvestres que serán dañinos para la salud y bienestar de nuestra vida. Así que llevando la fórmula de crear arbolitos silvestres en el cerebro, de una manera sencilla, sería así: pienso, me emociono, mi cuerpo reacciona. Pienso, me emociono, mi cuerpo reacciona. Y dígame si es cierto o no. Póngase a pensar en algo negativo que le sucedió hace tiempo. ¿Qué le va a suceder? Te va a emocionar, te vas a emocionar. Y si te emocionas, ¿qué va a pasar? Vas a reaccionar, vas a llorar, o te vas a enojar, o te va a dar un ataque de histeria, o vas a terminar pensando cosas que te gustaría hacer malas. Así que la pregunta más importante que debemos hacernos es esta: ¿cómo voy a desintoxicar mi cerebro? ¿Cómo voy a desarrollar un estilo de vida libre de mi pasado, libre de mis experiencias negativas y tóxicas? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Porque Dios quiere que hagamos eso. ¿Cómo voy a lograr barrer mi cerebro de tanto arbolito? Porque han crecido ahí. ¿Qué quiere decir algo de los arbolitos? Dios no les administra durante la semana. ¿Cuántos han tenido experiencia esta semana con los arbolitos? ¿Ah? ¿Quién quiere decir algo? Pues, dígame algo. ¿No le ha pasado algo? ¿No tiene alguna experiencia? Gaudi. Vamos, Gaudi, ¿qué has pensado? ¿Qué te ha pasado durante la semana con la predicación del sábado? Bueno, más que nada,
Yo en mi trabajo con mi jefa siempre tengo un dilema. Ajá. He tratado de esta semana Ajá. no pensarlo porque siempre, acuérdate del arbolito. No pensamiento tóxico. Trata de soportarla, de entender. Tremendo. Si no, Tremendo. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay algo interesante. Ajá, dime. Usted estaba hablando de las congregaciones. Yo le comentaba a Miguel hace tiempo que incluso, yo digo, ¿cómo uno hace incluso en las iglesias? Yo toco en mi iglesia y he tocado con músicos y digo yo, qué tremendo es de repente que, yo digo, uno quiere, como dije, ¿verdad?, aprender de los demás, Ajá. pero cuando se estancan, ¿verdad?, que yo, no, que es así, que es allá, que yo digo que es allí, que tiene que ser como esa persona dice. Eso yo pienso que es tóxico, porque solo está Sí, ahí, claro. ¿verdad? Porque Sí. es diferente. Usted puede tener, de repente, vaya, como pastora, yo me dejo guiar por usted, pero yo sé que es Dios, y es algo que si yo no sé, yo lo voy a aprender. Usted me dice, no, mire, esto es así, así, con actitud, ¿verdad? Con paciencia, con amor. Pero cuando viene, como usted dice, con actitud alterada, y viene esa persona, no, que es así, no, que tienes que tocar este acorde, entonces eso es tóxico. Pero es Dios que nos da esa paciencia incluso también Sí. para aprender que no todos, ¿verdad?, que necesitan más bien el amor de Dios. O sea, uno enseñando a esas personas, oye, tranquilo, somos un equipo, estamos en alabanza, Exacto. tenemos que, esto no es así. Exacto. O te calmas, porque... Exacto. ¿Ah? Exacto. Exacto. Y eso es lo que Dios quiere lograr, que nuestra actitud sea diferente. Nuestros pensamientos tienen que ser diferentes. Nosotros no podemos pensar como si fuéramos canales, así a lo loco, ¿no? ¿Quién más ha tenido alguna experiencia? Celita. ¿Qué? Muy difícil. Está difícil. Con las cosas que me han sucedido, que me quedé sin trabajo y me vienen muchos pensamientos a veces Exacto, negativos eso está fuerte. de que no se va a solucionar el problema, de que voy a perder todo el dinero que trabajé, el mes y medio que trabajé sin que me pagaran, que no me lo van a pagar, que no tenga dinero para las cuentas y las rentas y las cosas. Cuando todos esos pensamientos vinieron a mi mente, yo me puse grave. De verdad me enfermó. Sí, te enfermas, Me enfermó. porque vino el impulso eléctrico te hizo que... ¿Qué cosa hizo el impulso eléctrico? La sustancia química tóxica y la sustancia tóxica que ocasionó que se enfermara. que traen emociones negativas. Emociones negativas. Vinieron emociones negativas, tristeza y desesperanza. Ujú. Y eso pues creó que el cuerpo pues me debilitara, me sintiera mal, hasta por la noche con dolores en el estómago, bueno, así, mal. Horrible. Pero luego el Señor ha orado. Amén. ¿Quién más tiene algo? Pidió shalom. Allá, yo sí. Bueno, exactamente, no digamos en lo personal, pero usted está tocando un tema muy bonito que está dentro de la parashá. Exacto. Usted no está hablando, Sí. pero encaja exactamente con la experiencia de Moshe Ajá. y Dios. Exacto. Él está encargando una misión y el mismo Moshe se está metiendo pensamientos de que él no puede porque él no sabe hablar, de que quién es él, Exacto. de que él es poca cosa para una semejante misión. Ajá. Correcto. Y dice que Yahweh se molesta y Ajá. hasta le pone a su hermano Aarón para que lo ayude. Ajá. Dice, mira, tú vas a ser para él como Dios, Ajá. pero tú el trabajo lo vas a hacer. Yo soy el que da la vida, yo la quito, yo doy la enfermedad, yo sano. Así Amén. que quítate esos pensamientos. ¡Eso es tremendo! Y el que va a actuar es Dios. A veces no es los demás, a veces es uno mismo. Exacto. Y eso fue lo que tuvo Moshe. Exacto. Que le estaba hablando al Altísimo, el creador de todo, y él mismo se ponía cosas en su mente de que él no podía, de que yo no puedo.
¿quién soy yo para ser semejante? Exactamente. ¿Quién soy yo para pararme delante del faraón Exacto. y decirle que deje ir el pueblo? Ajá. Entonces, usted está tocando el tema del Sí, pensamiento. exacto. Todos esos pensamientos lo ponían a él inseguro. Entonces el Señor le dice, no, es que tú tienes que aprender a confiar en mí. Entonces, ¿qué le estaba pidiendo Dios a Moisés? Un cambio de mente. Así es. Que cambiara sus pensamientos. Y así mismo nos ministra Dios a nosotros. Nosotros tenemos que tener un pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo al Señor. Y nosotros estamos llevando a cabo todas las cosas que Dios nos está pidiendo hasta ahora. Con nuestras limitaciones, pero Dios sabe que estamos dando lo más que podemos. Así es. Entonces Dios ve esa intención. ¿Ves? Y esa intención de nosotros es lo que mueve a Dios a hacer el milagro. ¿Cuántos aplauden al Señor? Entonces, ¿cómo voy a desintoxicar mi cerebro? ¿Cómo voy a desarrollar un estilo de vida libre de mi pasado, de experiencias negativas, de experiencias tóxicas? ¿Cómo voy a lograr barrer mi cerebro de tantos arbolitos que se me han formado? Para lograrlo, tenemos que ir a una serie de preguntas. Preguntas. O sea que lo primero que tenemos que hacer para comenzar a barrer nuestro cerebro y ir arrancando esos arbolitos, fumigándole el líquido ese para que se seque. ¿Tienen un bosque? Hay una hermana que tiene un bosque. Yo te entiendo. Por ahí hay una foto que parece un bosque. Sí, y a través de los años las experiencias que vamos teniendo, que son muchas son tan negativas, sí van creando en nosotros un bosque. Miren, yo les voy a decir algo. Dios dice en su palabra que nosotros no podemos ser mentirosos con nosotros mismos. Hay personas que dicen, no, yo tengo mi terreno del cerebro limpiecito. No tengo ni un arbolito. Ni un arbolito tengo por ahí. Y arbolito con fruto malo, menos todavía. Yo soy bien bueno. Hermano, pero cuando nos vamos a la palabra de Dios y nos vamos a los estudios de la ciencia, nos damos cuenta, si somos sinceros, que nosotros sí nos hemos afectado con cada experiencia negativa del pasado y con experiencias negativas de la actualidad. ¿Okay? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ir a través de una serie de preguntas que son para meditar y reflexionar. ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos quieren hacerlo? Déjenme decirles que tenemos que hacerlo si queremos llevar a cabo la transición en obediencia a Dios. Estoy haciendo esto, créamelo. Yo se supone que estoy dando para allá. Pero yo le dije al Señor, mira Señor, yo sé que de qué le valen la paracha a esta gente si ellos no acaban de hacer la transición. Si su mente no está lista para la transición. Yo tengo que lograr que ellos estén listos para la transición, que ellos entiendan que esto es un asunto tuyo, que esto no es asunto de hombre, y que ellos necesitan un cambio de mente. ¿Comprenden eso, hermanos? Entonces, recuerde que tus pensamientos pueden liberarte del estrés y darte control sobre tus emociones, o todo lo contrario. Es solo un asunto de aprender a controlar la vida de tus pensamientos. Voy a repetirlo. Es solo un asunto de aprender a controlar la vida de tus pensamientos. Y usted me va a decir esto. O puede que me lo diga. No, yo no puedo controlar mis pensamientos, yo no puedo. Yo no puedo controlar mis emociones, no, yo no puedo. Yo le voy a decir algo, hermano. Sí podemos. Y voy a dar un ejemplo que Dios hizo que yo me percatara de eso. Voy a dar varios ejemplos.
Miren, yo fui y compré un pollo en Winn-Dixie. Me llevé a la perrita de Manuel y de Celita, a Sofi. Y Sofi, como era por la mañana, no había comido nada desde el día anterior. Y tenía un hambre. Y yo cogí, entro al carro y cojo un pedazo de pollo. Yo lo como y le doy un pedacito a ella. Y como ella estaba tan desesperada, cuando yo le doy el pedazo, ¡pum!, se descontroló y me mordió. Y yo vengo y le digo, pero me mordiste, eso no se hace. ¿Cómo te vas a controlar si me mordiste? Y ella puso, yo no sé si usted tiene la capacidad de leer los rostros, pero yo le leía el rostro a ella. Y ella hizo así, se avergonzó. Cojo un pedazo de pollo nuevamente y se lo doy. ¿A que usted no sabe cómo ya lo cogió? Oh, ella entendió, un animal. Oh, un animal controló el hambre y la emoción de arrancarme de la mano el pollo. Oh, pues si este animal lo hace, nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo va a ser que un animal pueda y nosotros no? ¡Ay, yo no puedo! Yo tengo que seguir siendo un bocón, un gritón. Yo tengo que seguir con malas actitudes. Yo no puedo controlar eso. No, hermano, está equivocado. Mire, voy a dar otro ejemplo. Tiene que ver con Sofi, porque es que Dios me ministra tanto. Yo observo mucho a los animales. En casa hay un patito ahora mismo que se quedó, la mamá no quiso al patito.